Hola amigos de El Olivo, somos familia. Nuevamente con el gusto de siempre, con el estudio de la palabra de Dios. En este estudio semanal para que tú lo lleves con tu familia, con tus amigos, en esa cita que tienen semana a semana con el Dios eterno, el Dios que nos ama, el Dios que nos quiere enseñar porque Él es nuestro Padre. El estudio de esta semana es el número 45 del año, semana 45, y abarca de Deuteronomio 3:23 a Deuteronomio 7:11. Bait Hanan, que en español significa y oré, pero oré con un sentido de súplica y supliqué. Esta es una de las porciones ascendentes de la palabra de Dios, pues nos habla de lo importante que es precisamente la palabra del Señor y que ésta debe de ser enseñada a los hijos a través de los padres. Una ley perfecta, vamos a ver el primero de los puntos, una ley perfecta merece ser obedecida. En cierta ocasión, un joven de la carrera de Derecho, en un simposium, se asombró de cuánto cambian las leyes de su país y preguntó a su maestro el porqué de esto. El profesor, con mucha sabiduría, le dijo: porque estas leyes no son perfectas. Entonces, amigo, hay que modificarlas las veces que sean necesarias. Y, en fin, el muchacho se fue con esa respuesta. A diferencia de las leyes humanas, amigo, la ley de Dios sí es perfecta. Recuerde usted de qué dice el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. Esto nos hace saber que la ley de Dios no necesita cambios. Toda ella tiene un propósito correcto y además su fruto es vida. Pero leamos un pequeño fragmento de esta porción. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordené. La palabra oír o la palabra oye, cuando dice este versículo, oye los estatutos, la palabra oye, en hebreo shema, no significa simplemente oír. También tiene otro significado la palabra que es el de hacer. Y esto nos lleva inmediatamente a la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22, que dice: sed hacedores, ahí habría un shema, de la palabra, y no solamente oidores, ahí estaría el otro shema, que se engañan a sí mismos. El apóstol Santiago nos dice exactamente lo que él en hebreo entiende de la palabra shema, de oír la palabra de Dios. El oír no solamente es escucharla, sino también hay que hacerla. El oír implica atender. Entonces está implicando obedecer, está implicando hacer. En este pasaje de Deuteronomio se nos menciona que el propósito de oír es ejecutar y que haciendo esto, dice la Escritura, se tiene la vida. La fe verdadera es una fe en acción, no un concepto en la mente. La fe que verdaderamente salva no es la que se dijo en alguna oración muy emotiva en el pasado, sino la que nos lleva por un camino de acciones obedientes a Dios. Deuteronomio 4, versículos 1 y 2, dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra, que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. A veces, cuando leemos la Escritura, nos parece que hay una repetición innecesaria de las palabras. Este es uno de esos posibles casos. ¿Por qué nos dice cuatro cosas? Cuatro cosas ahora de la palabra: ejecutarlos, vivirlos, para que entremos y para que poseamos la tierra que Dios nos da. A esto es a lo que yo le llamo el hermoso camino de la obediencia. Y es que el texto de Deuteronomio 4, versículos 1 y 2, nos da la ruta de ese camino de obediencia. En primer lugar nos dice que los ejecutemos. Eso en hebreo es asá, que significa hacer, que los hagas, que los ejecutes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se dio para simplemente estar informado.
Después de eso nos dice para que vivas. Hayá, vivir. El resultado de obedecer la palabra de Dios es vivir. Es como cuando alguien te dice, oye, ¿no has ido a tal lugar? Uy, no. Y tú respondes, no, no he ido. Y te dice, en broma, te dice, pues no has vivido, no sabes lo que es la vida. Bueno, en broma se dicen esas cosas, pero en el caso de la palabra de Dios no es una broma, es muy en serio. Vivir consiste en obedecer la palabra de Dios. Quien no obedece la palabra de Dios, amigo, en realidad no ha vivido. El tercero, el primero dijo ejecutes, el segundo para que vivas, el tercero para que entres. Entrar. Lo que Dios quiere y lo que Dios te está llamando a ti y a mí y a toda tu familia es que estés con Él. Ese es el propósito. La palabra de Dios hay que obedecerla para estar con Dios. Y finalmente para que poseas. Dice que ejecutes, que vivas, que entres, pero también para que poseas, yarash, para que poseas, para que tomes control, tomes autoridad. Un creyente de la palabra de Dios debe de ser una persona con autoridad, que verdaderamente ejerce control sobre sus circunstancias, que verdaderamente tiene autoridad sobre de ellas. Esto tiene una conexión directa con el Evangelio de Juan, capítulos 8 y 14. Juan 8:51 dice así: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús, nuestro bendito Salvador y Maestro, sacó esas palabras precisamente de Deuteronomio, sin duda alguna, su libro que más citó. El libro con el cual más nos enseñó Jesús. Y dice, si tú guardas la palabra de Dios, tú no verás muerte. Verdaderamente tú estarás viviendo. En cierta ocasión oí la frase en alguna película muy famosa que dice, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres en verdad viven. Jesús nos dice cómo es que tú puedes vivir obedeciendo la palabra de Dios. Juan 14:23, también palabras de nuestro bendito Salvador. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si tú quieres a Dios en tu vida, si tú quieres a Dios en tu casa, en el entorno en el que tú vives, guarda la palabra de Dios. Es promesa y es enseñanza que Jesús nos da. Shema, oír. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta es la frase famosa, el Shema, aquello que mucha gente recita todos los días. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta famosa frase encierra en ella una guía para todo creyente, que será el itinerario de su día. Voy a mencionarles 3 puntos de ellos, porque es una ruta maravillosa para poder hacer de la palabra de Dios verdaderamente nuestra guía, que podamos caminar en esa ruta de la obediencia. En primer lugar dice Shema Israel. El pueblo de Dios debe saber que cuando nos acercamos al Padre, más que hablar, es importante oír. Por eso nos dice primero, oye. Cuando tú te acerques, dice el libro de Eclesiastés, a Dios, guárdate de hablar muchas palabras. Escucha primero. Procura oír más. Si alguien tiene que oír más, somos nosotros a Dios y no Él a nosotros. Es necesario oír. Busca a Dios cada mañana, en oración, sobre todo para oírlo, para escuchar su voz. Da el tiempo necesario al Espíritu Santo para que te hable. En Marcos 1:35 encontramos la narración de un hermoso ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es importante que toda persona que, aunque no sea judía, pero que ha creído en Jesús como el Mesías, considere que Él es también parte de Israel, así como lo dice Efesios 2:19.
El segundo punto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Inmediatamente después de saber que el Dios de Israel es nuestro Dios, es importante que sepamos que es nuestro deber amarlo. A Dios se le ama obedeciendo sus mandamientos. Esa es una verdadera relación con Dios. Muchos dicen, yo tengo una relación con Dios. Pues la verdadera relación con Dios es obedecer sus mandamientos. Por ello, nuestra obediencia debe de ser siempre por amor y no por temor. Si Dios es uno, es decir, si en Dios hay unidad, hay que amarle con un corazón no dividido. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, se notará en nuestras decisiones. Efectivamente, hay un fruto, hay un resultado cuando obedecemos la palabra de Dios. En Marcos 4:20 Jesús nos enseña esto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, ya sabemos, ¿verdad? Oír y obedecer, y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y tercer punto, no solamente es Shema Israel, no solamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sino que también y las repetirás a tus hijos, estas palabras. Y aquí la pregunta es, ¿cómo logramos que las palabras de Dios entren a nuestro corazón? Pueden entrar en nuestra mente, nos podemos aprender frases, podemos aprender todo el lenguaje que se habla en una congregación. Sin embargo, ¿cómo le hacemos para que esas palabras no se queden en nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón? Aquí la palabra de Dios nos da la respuesta, repitiéndoselas a nuestros hijos diariamente. Una vez que yo le he dicho a Dios que es mi Dios, que yo soy parte del pueblo de Israel por medio de Jesús de Nazaret, una vez que yo sé y le empiezo a amar porque empiezo a obedecer su palabra, yo necesito meter sus palabras que estoy aprendiendo en mi mente, pero las necesito meter en mi corazón, porque debe de ser de corazón, por amor la obediencia a Dios. ¿Cómo le puedo hacer? Muy sencillo. Debo de repetirlas a mis hijos. Me debo de formar como alguien que influye en mi casa, en mis hijos, repitiéndoles la palabra de Dios. Y dice así, que cuando estés en tu casa, yo me imagino que cuando tú llegas a tu casa, tú te pones cómodo, tú te sientas, ¿verdad? Aprovecha los tiempos en que comen. ¿De qué hablan en los tiempos de comida? ¿De qué hablan en los tiempos de descanso? Sería muy bueno que tú comenzaras a apagar la televisión, cerrar la computadora y comenzar a hablar de lo que Dios te habló, de lo que quieres hablar, de las palabras de Dios que estás aprendiendo con tus hijos. Dice también, andando en el camino. Aprovecha los viajes que haces con tus hijos para hablar con ellos de las cuestiones de Dios, de lo que estás aprendiendo, de los pasajes que viste en la Biblia. Pregúntales qué opinan de ello. Coméntales lo que tú estás aprendiendo. Dice, al acostarte, que lo último que digas antes de dormir sea una bendición a Dios. Si tú quieres tomar esta frase, estos versículos del Shema, tómalos, apréndelos de memoria, dilos antes de dormir, que sea lo último, que lo último no sea apagar el televisor, que lo último no sea unas palabras de enojo con alguien, que lo último no sea una información deportiva, que lo último que tú digas y oigas sea las palabras de Dios. Y al levantarte, amigo, o en un nuevo día, que lo primero que digas sea precisamente la palabra de Dios. Repítelas a tus hijos y de esa manera bajarán sin duda a tu corazón. De hecho, tus hijos te van a ayudar. El día que a ti se te olviden, ellos te las recordarán. Pues bien, amigos, les voy a invitar a que dejen un día a la semana y tomen a su familia y estén unidos, sin instrumentos electrónicos, sin distracciones, sin temas alternos, sino que se reúnan para hablar de la palabra de Dios y tomen una pequeña porción de las Escrituras. En esta semana es Deuteronomio 3:23 al 7:11 y hablen de lo que dice ahí la palabra de Dios. Le voy a invitar a que nos envíe sus comentarios a nuestro correo somos.elolivo@gmail.com. Mi nombre es José Antonio Moreno y que el amor de Dios, la bendición de Él esté sobre ustedes.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que Dios les bendiga.